Levanten la mano quienes volvieron una cuadra para chequear si habían cerrado bien la puerta de la casa. No la bajes, no la bajes. ¿Quiénes lo hicieron más de una vez el mismo día? ¿Quién volvió para ver si le había puesto correctamente la alarma al auto? Mamita querida. ¿A quién se le detuvo el corazón cuando sonó el teléfono un poquitito más tarde de lo normal? Bueno, esta necesidad de control o ese latido acelerado se resume en una sensación que todos conocemos y hemos experimentado muchísimas veces. Y me refiero al miedo. El miedo es la primera emoción humana que la Biblia explicita y lo hace en el libro de Génesis. Es muy interesante que sea la primera emoción humana que la Biblia deja asentada, y esto sucede luego del pecado original. Muy probablemente todos conocemos la historia, pero la repasamos. Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido. Y eso que ellos hicieron tuvo una consecuencia directa, los posicionó en una realidad de vulnerabilidad. Es decir, se dieron cuenta de dónde estaban parados. Y dice en Génesis 3:10 que Adán le habló a Dios y le dijo, tuve miedo. Una emoción humana, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es muy interesante de analizar que el comienzo del miedo en el género humano surge luego de una desconexión con Dios. Es muy interesante de tomar dimensión que la primera vez que el ser humano, en una respuesta emocional, siente miedo, es luego de haberse desconectado de la relación con Dios a causa del pecado. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios nos creó para vivir sometidos al miedo? Aferrados, aterrorizados a lo que pueda traer el mañana, a las enfermedades, a la escasez, a lo que el enemigo está haciendo en nuestra contra. ¿Ustedes creen que Dios diseñó el miedo y a nosotros nos creó para vivir así? El que calla otorga, ¿lo creen o no? Ok, gracias. Yo tampoco lo creo así. Yo creo lo que declara la palabra en 2 Timoteo 1:7. Ahí dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje nos afirma quién Dios nos está llamando a ser. Y es por eso también que quiero abrir esta serie de 3 mensajes acerca de cómo nosotros podemos vencer el miedo. Y les puedo asegurar que todos confrontamos muchísimos miedos que limitan nuestra plenitud de vida, nuestra vida en Cristo, los cuales nosotros tenemos que poder vencer en Cristo Jesús. ¿Amén? Acompáñenme en esta breve oración. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por estar reunidos en tu casa. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en este mismo momento en nosotros, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que aumente nuestra fe. Queremos creer en tu palabra, Señor, queremos tener expectativas en lo que vos vas a hacer en nuestra vida, queremos poder aferrarnos a tus promesas. Te pido, Espíritu Santo, que llenes mi boca de tu sabiduría, de tu revelación y que hables vos y nadie más que vos a la iglesia. Te pedimos que en este tiempo nada nos distraiga, renunciamos ahora a toda distracción, a todo lo que el enemigo quiere traer a nuestra mente para separarnos de este tiempo en el que vos nos vas a estar ministrando, y te entregamos nuestras vidas por completo para que vos hagas la obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Necesitamos una comprensión lo más clara posible acerca del miedo, ¿no? ¿Qué es realmente? ¿Por qué se manifiesta y cómo es que esto sucede? Bueno, responder a estas preguntas nos puede a nosotros ayudar a entender aspectos que son más bien instintivos, emocionales y otros tantos de trasfondo espiritual, que es hacia donde quiero apuntar el mensaje en esta tarde. El miedo como tal es una expresión emocional que puede ayudarnos a protegernos y a preservarnos. ¿Vieron cuando de pronto vas andando con el auto con el Google Maps y de pronto esa vocecita española te dice: usted está ingresando a zona peligrosa?
Es una cosita así, es una cosita así. Yo al día de hoy todavía recuerdo cuando tenía menos de 10 años y volvíamos con mis papás en el auto de los tíos, unos tíos que vivían en Lanús. Y no sé cómo es que, claro, en esa época no existía el GPS y terminamos agarrando Camino Negro y en una de estas villas de emergencia querían detener el auto, claro, te desguazaban, hermano. Te sacaban hasta los cordones de las zapatillas. Pero bueno, mi viejo ahí le agarró tipo rápido y furioso y escapamos. El tema es que nos siguieron como 10 cuadras y yo todavía tengo la adrenalina de estar agarrado en el asiento de atrás mirando por la luneta trasera a ver si nos alcanzaban o no. Claro, en esa época no existía el tema del GPS, pero el mío te podría prevenir de situaciones así, te advierte. Después todos nosotros también tenemos una vocecita personalizada, customizada, acá, que es la voz de la conciencia, ¿verdad? Que las mujeres la tienen como mucho más desarrollada. Los varones somos un poquitito más inconscientes. Pero esa vocecita que a veces te dice, me parece que es demasiado tarde. ¿Por qué no te pides un Uber? Que nos vas a matar, ¿no? Como que te tenés que dar cuenta que hay un límite de agarrar esa calle, volver tan tarde. El miedo es eso, instintivamente, naturalmente, sirve ahí para preservarnos, para protegernos. No sé, si estás parado al límite y te podés caer, el miedo te va a alertar. Si estás sintiendo que de una hornalla sale un poquitito de olor a gas, el miedo te va a alertar, te va a preservar. Eso es gestionar bien el miedo. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en el mundo espiritual, el diablo utiliza el miedo como un instrumento para someternos, para paralizarnos, como un instrumento para atormentarnos, para manipular nuestra mente. El miedo que infunde Satanás, por ejemplo, como les decía, busca paralizarnos. Ustedes recordarán la historia de David y Goliat. El gigante filisteo parado delante de todas las filas del ejército de Israel, vociferando durante 40 días a ver quién viene y me hace frente. Y ni los valientes se animaron. Hasta que apareció un jovencito sin armadura, con una humilde onda, pero lleno de una fe inquebrantable y ¡tum!, lo derribó delante de todos. Y ellos pudieron conquistar. Otra de las cosas que hace el miedo que infunde Satanás es aislarnos, generar aislamiento, separarnos de las personas que nos bendicen, aislarnos de la iglesia. Por ejemplo, lo vemos en la historia de Elías, que luego de vencer a todos los profetas de Baal en el Monte Carmelo, sale de un momento tremendamente victorioso y Jezabel empieza a lanzar amenazas y esto lo empuja a Elías al exilio, a ir solo, a sentirse abrumado por el miedo que estaba sintiendo, termina clamándole a Dios que le quite la vida. Pero el Señor le envía un ángel a que lo reconforte, a que lo alimente y a que lo prepare para su siguiente misión. Otra de las cosas que también hace el miedo cuando Satanás es quien lo infunde es buscar humillarnos, doblegarnos, robarle la adoración a Dios. Nabucodonosor, advirtiendo que el que no se arrodille delante de su imagen de oro iba a ser echado ¿a dónde? Al horno de fuego. Y nosotros tenemos esta historia en la que Sadrac, Mesac y Abednego no se dejaron doblegar, se mantuvieron firmes, no doblaron rodillas delante de quien no sea Jehová. Y descubrieron cuando estaban en el horno de fuego que Jesús se puede pasear por esas llamas. Bueno, precisamente el diablo usa el miedo así, ¿no? Para corroer nuestra fe, para debilitar nuestro espíritu, para atormentar nuestra alma. Es que hay muchas experiencias relacionadas al temor que pueden producir en nosotros lo que puedo llamar tranquilamente fortalezas del miedo. Son patrones de pensamiento que se graban en nuestra mente y corazón a lo largo del tiempo por la intensidad de la experiencia y el trauma vividos. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice que las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje bíblico nos revela que las fortalezas, yo acá incluyo las del miedo, se encargan de construir argumentos y razonamientos que voluntarios o no,
la mayoría yo creo que de hecho involuntarios, se oponen a la verdad de Dios, a que Dios se nos revele y nos someten al miedo. Son fortalezas que lo que hacen es desacreditar, minimizar las verdades, las promesas, la revelación de Dios, de su poder, de su deidad, de su gracia, de su misericordia y de su favor. Eso es lo que hacen las fortalezas del miedo. Fortalezas, por ejemplo, como la desconfianza. La desconfianza es una de las tantas fortalezas que genera el miedo. Recuerdo en el año 2015, trabajaba como periodista en un medio de comunicación, en un canal de televisión, y me fui a visitar un hogar de menores en el barrio de Caballito. Caminaba con la directora por adentro de las instalaciones buscando un lugar donde poder grabar la entrevista y en un momento atravesamos lo que sería el comedor. Y en una mesa larga estaban sentados todos los chicos de distintas edades. Una imagen que no queremos ver, pero sucede muchísimo. Y había un grupito cerca de la punta de esa gran mesa de 3 hermanitos, que eran de 5 a 8 años el más grande, más de eso no. Y estaban entre todos agarrando las frutas que eran del postre y guardándoselas por donde podían, en la ropa. El chiquitito lo tenían ya, parecía una banana. Ese mismo día, a la noche, nos tocaba hacer una recorrida con caminantes. Y cuando fuimos a entregar la comida, me pasó ver exactamente lo mismo, con gente más grande y en otro lugar, pero que seguramente habían corrido la misma suerte que esos niños. Guardaban toda la cantidad de viandas que podían, por más que no las necesitaban en ese momento porque estaban satisfechos, porque quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué puede pasar? ¿Cuándo lo podemos necesitar? Bueno, yo creo que es entonces cuando nosotros por desconfianza comenzamos a aprender un hábito que Dios le cuestionó a Israel, que es el de esconder, el de guardar el maná. El guardar lo que Dios nos da por desconfiar de que puede llegar a faltar. Y estoy seguro que todos podemos entender el pasado, las causas, el trasfondo de ese pueblo. Todos podemos empatizar con siglos de esclavitud, con un cautiverio tan largo. Todos podemos empatizar con el terror que te produce que te persigue un faraón con sus carros, con su ejército, mordiéndote los talones. Todos podemos entender las causas, las razones. Pero al final del día, el maná que te guardás se pudre igual. Y creo que eso tiene que ver con que Dios ha hecho suficientes méritos para que nosotros avancemos confiadamente, que son indistintos de nuestro presente y que siempre son mejor que nuestro pasado. Dios ha hecho suficientes méritos para que confiemos en Él. Dice en Deuteronomio 31:6, es Dios hablándole precisamente a este pueblo. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, no tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. Ahora estas palabras, esta promesa de protección y de amparo, Dios no las hace a un pueblo que tenía los 2 pies en Canaán, ¿eh? Las hace en la llanura de Moab, con el Jordán de frente y un líder a punto de partir. Pero sin embargo lo que prometió lo cumplió. Días de gloria para Israel después. Conquistaron todo. Esta promesa se hizo con los gigantes aún por vencer, pero después cuando ellos avanzaron confiadamente, bajo un liderazgo caracterizado por esforzarse y ser valiente, derribaron a todos los gigantes. Y dice la palabra que para ellos eran como pan comido. Y oíme bien, iglesia, abrí tu corazón. Es el mismo Dios que habló en el desierto que te habla hoy a vos en tu desierto. Que te dice que todas y cada una de tus batallas no temas, porque Él no te va a desamparar. Él pelea la batalla por vos. No importa cuál sea tu gigante. No importa cuál sea la fortaleza del miedo que te está queriendo dominar hoy. Cree, confía y avanza porque Dios te va a favorecer y te va a dar la victoria. Amén.
Tenemos un Dios que no abandona en los desiertos a su pueblo. Tenemos un Dios que puede con nuestros más grandes gigantes. Podemos confiar. Otra de las fortalezas del miedo es la incredulidad. Muchas veces el miedo a atravesar nuevamente situaciones de dolor nos pone en circunstancias en las que deliberadamente, la mayoría de ellas, decidimos no creer. Muchas veces cuando atravesamos situaciones de dolor, queda tan patente ese sentimiento en nosotros que nos sentimos en un estado de indefensión, impotencia, vulnerabilidad. Y eso nos deja un recordatorio de que mejor no te arriesgues más. Un mecanismo de defensa. No te metas más en esto. Yo creo que hay una historia que puede tachar todos estos casilleros que acabo de mencionar, que es la del discípulo incrédulo, la de Tomás. Jesús resucitado se le vuelve a aparecer a sus discípulos, pero justo, no sabés, Tomás, te la perdiste. Vino Jesús resucitado y el loco no la podía creer. No, fui a comprar pan a la esquina. ¿Cómo que vino Jesús? Sí, vino, reveló todo, está resucitado y se fue. No, entonces yo no creo nada. Y de hecho, él dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado donde lo habían herido con la lanza, deliberadamente dice estas dos palabras, no creeré. Hay una decisión proactiva de no creer. Esto es una interpretación sumamente personal, pero es muy interesante. ¿Qué señales reclamó Tomás? Ver, las del dolor, las del sufrimiento de su maestro. Esto no era una autopsia forense, entiéndame. Las señales que Tomás reclamaba eran las del martirio de aquel maestro al que él tanto amó. Y 8 días después, Jesús se le apareció. Y dice Juan, capítulo 20, versos 26 y 27, que los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás estaba ahí. Yo creo que Tomás no se fue del lugar. Hermanos, si faltaban 20 días más, Tomás iba a seguir sentado. Ni al baño iba a ir Tomás. Las puertas estaban bien cerradas porque estaban muertos de miedo precisamente. Qué bien viene para este mensaje. De la persecución política, del orden religioso, del rechazo social. Ahí estaban los discípulos bien escondidos luego de una situación bien complicada de persecución. Pero de pronto, igual que antes, como cuando no estuvo Tomás, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Porque Cristo trae eso, la paz que vence el miedo. Entonces le dijo a Tomás, vení, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, y me encanta entre signos de exclamación porque es una exhortación en amor, cree, 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 seguidor de Cristo, cree, no dejes de creer, te lo dice tu Señor, Tomás, no permitas que las fortalezas de incredulidad te aprisionen, cree. Nuestro trabajo es creer y el de Dios será con su poder sanar. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que Dios va a sanar ese miedo a quedarte solo, a no formar una familia. Dios va a sanar ese miedo a la escasez. Dios va a sanar ese miedo a la indiferencia de tus hijos, a la ausencia de tus padres. No sé cómo Dios va a sanar todos esos dolores y va a darte una identidad sólida en la roca, en Cristo Jesús. Un hijo, una hija lleno de fe. Porque en vos está el poder del Espíritu que levantó de Cristo de entre los muertos. Está obrando en vos y va a traer vida y libertad de todo cautiverio del miedo que el enemigo quiso infundir en tu vida. ¿Amén? Derribar las fortalezas requiere mucho más que reconocerlas, que combatirlas con las promesas de protección, de amparo y de provisión en Cristo Jesús. Todo eso sirve, ¿eh? No estoy desacreditándolo.
Todo eso sirve y muchas veces es suficiente para silenciar al enemigo y sus acusaciones y sus engaños. Pero si queremos realmente resolver esto de manera definitiva, lo que tenemos que hacer es estar afirmados en la identidad de quién es nuestro Padre y de quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Esa es la única manera definitiva. No hay otra. Estar afirmados en la identidad de Dios como Padre y en nuestra identidad como hijos. Eso es lo único que puede resolver las fortalezas, las ataduras, las cadenas del miedo. Dice Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente, ¿a qué? Al miedo de la ley, al miedo que se sintió en el Edén cuando hubo una desconexión con Dios, porque ahora ya hay un puente, entre Dios y los hombres. Sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es una expresión de lo más tierna, de lo más íntima, es papito. Mi hermano, a mí cuando mi hijo me llama papá, yo salgo corriendo como un bombero. Por ahí después me dice, ¿viste el pajarito? Y sí, lo vi, ¿no? Ahora, si mi hijo me dice papi, le doy la contraseña al home banking. Así te lo digo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos un espíritu de adopción por el cual podemos decirle a Dios, al creador del universo, papi. Retomo con algo que mencioné al comienzo de este mensaje, la desconexión del hombre con Dios. El Padre había creado a Adán y a Eva para que ellos puedan vivir física y espiritualmente hablando, relacionados en completa armonía con Él, como Padre, en intimidad, en una relación íntima, en ese huerto del Edén. Pero el pecado efectivamente lo que hizo fue separarlos de Dios, es decir, ellos ya no podían estar más en ese lugar que Dios había preparado para ellos, ya no podían comer más del árbol de la vida, ya no tenían más una vida eterna. De hecho, que nuestra vida sea finita probablemente es una consecuencia, pero una de las menores tragedias. Ahora, antes de eso lo que sucedió fue desconexión con Dios y miedo por un estado de desnudez. Porque el pecado los había separado de su Creador, de su Padre. Y los hizo sentir en un estado de vulnerabilidad tan grande, de indefensión, que ellos se sintieron por primera vez huérfanos, separados de Dios. Este era un miedo que se había originado sobre todas las cosas por la pérdida de la pureza. No porque Dios estaba haciendo eso, por la pérdida de la pureza entró el miedo. Un miedo que en ese momento y aún hoy en día es de temer, porque el sistema mundo corrompido da miedo. Nosotros podemos tener paz, aún en la tormenta, pero el sistema mundo es de considerar, ¿No estamos ahora en momentos de guerra, por ejemplo? ¿No estamos un poquito más local? ¿No está aumentando la pobreza? ¿No estamos en momentos difíciles como nación, como mundo? Un mundo que está cada vez más manifestando el descuido de sus recursos naturales que Dios le ha dado. Ese miedo desde el Edén ha sido de temer. Un miedo que también se originó por descubrirse vulnerables, porque en su desnudez ellos entendieron cuál era su condición fuera de Dios, separados de Dios, sin Dios. Ellos eran totalmente vulnerables. Pero ya en el mismo capítulo, ellos descubrieron cuál era la identidad de Dios como Padre. Cuál era la calidad de ese vínculo filial entre su Padre y ellos, entre su Creador y ellos. Porque en Génesis 3:21 dice la palabra que Dios se allegó a ellos y los vistió con pieles de animales. Es decir, cubrió su vergüenza, cubrió su desnudez, protegió
su vulnerabilidad, su estado de indefensión. Y lo hizo de una manera tal que prefiguró, es decir, hizo un símbolo de lo que iba a venir, del sacrificio de Cristo Jesús. Y sabes que nosotros estamos revestidos de algo mucho más poderoso, algo mejor. No estamos revestidos de la piel de animales, nosotros estamos revestidos de Cristo Jesús. Todo aquel que en Él cree puede ser llamado hijo de Dios. Es así de simple. Porque Dios nos dio una vida para que, como dice Hebreos, vivamos, nos movamos y existamos en Él. ¿Qué te dice eso? Vivir, moverte, existir en Dios. Eso es una expresión clarísima del nivel de intimidad, de relación y de comunión que Dios quiere tener con vos. Así de cerca quiere estar. Que tu vida sea una experiencia en Él, inmersiva en Dios, en su corazón. Por tanto, la identidad de Dios es manifiesta. Su deseo nunca es abandonarnos, nunca es darnos la espalda. Por el contrario, su plan es adoptarnos y hacernos sus hijos. Porque nos ama. Y los que creímos en Jesús, ahora estamos revestidos de Él y somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:17, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¡Opa! Tremendo. De la gloria de Dios. Y todo esto sucede, como dice Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad. Te lo digo en criollo, porque Dios es bueno. Porque le encanta ser bueno. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. No se nos puede olvidar, lo tenemos que repetir una y otra vez. Fue por eso que pasamos de un estado de impureza a un estado de justificación. Fue por eso que pasamos de un estado de vulnerabilidad a uno de gracia y misericordia. Ese es nuestro Padre. Y la desconexión que hubo ahí en el Edén ya tiene solución y tiene nombre: Jesucristo. Amén. Por medio de Él es que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ser hijo de Dios es tener un derecho y un estatus, un estado espiritual que es inalterable. ¿Sabes por qué? Porque no fue por nuestros méritos. Fue por los méritos de Jesucristo. Por eso es inalterable. Porque Él ya pagó el precio. Él ya pasó nuestros padecimientos. Ahora nosotros tenemos su galardón. Es el mejor negocio de tu vida, ser hijo de Dios. Ahora, saber esto, entenderlo, creerlo, confesarlo, proclamarlo, es lo que en verdad puede resolver y vencer definitivamente la paradoja del miedo. Y digo paradoja porque, curiosamente, deberíamos ser las personas más afirmadas de la tierra, ¿no? Como hijos de Dios. Sin embargo, tenemos muchas veces tantas o más dudas y preocupaciones y ansiedades que la gente que no tiene a Dios. Y eso es una paradoja. Ser hijo de Dios no es solo un título, hermano. Es sabernos amados por el único amor que es perfecto. Eso es ser un hijo de Dios. ¿Alguien alguna vez falló en el amor que te daba? Levanta la mano que si no te lo enrostro acá, cuento todo. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Recontra re sí? Sí. Pero el único amor que es perfecto, que es el amor de Dios, está ahí para instruirnos. Dice 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cuántos amores perfectos hay? Uno solo, el de nuestro Dios. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuántos lo casaron a la simple lectura, al vuelo? ¿Crees en esta palabra? Entonces no te escondas.
entonces no esperes castigo. Entonces no escondas tus faltas. La palabra de Dios dice en Proverbios que el que esconde sus faltas no prosperará. Pero acá, con lo que nos dice primera de Juan 4:18, nos da confianza de que en este amor perfecto nosotros podemos ser perfeccionados. No tenemos que esconder nuestras miserias porque no entendemos la identidad de nuestro Dios o porque no entendemos quiénes somos en Cristo. Podemos ir confiadamente ante ese trono de gracia, confiadamente. Y mientras más grande sea la transgresión, el pecado, la falta, más rápido anda. Date cuenta de una vez, es por ahí, es por ahí. Es yendo al trono de nuestro Dios. Cuesta entenderlo. Cuesta de verdad afianzar, afirmar la identidad de Dios como Padre, y ni te digo la nuestra como hijos, creados en Cristo Jesús. Cuesta mucho, porque el sistema mundo nos ayudó a definir nuestra identidad. Y en el sistema mundo nosotros estamos definidos por lo que hacemos, somos lo que hacemos, ¿no? Por eso muchas veces cuando le preguntas a alguien quién es, termina diciéndote acerca de su profesión. Soy maestro, soy chofer, soy esto, soy lo otro. Personas que después cuando les meten un patadón, los despiden, o llega el momento de la jubilación, tienen unas crisis de identidad tremendas porque no han logrado desarrollar una identidad sana en Cristo Jesús. Cuando llega el momento de la prueba, cuando hay cualquier viento de variación de doctrina, no tienen una identidad desarrollada en Cristo Jesús. Lo mismo pasa en la iglesia, hermano. Hay personas que constituyen su identidad por el rol o lo que hacen en la iglesia. Y hacen para la iglesia, se olvidan de la identidad, son activistas de iglesia, se olvidan de la identidad, sirven, tapan con hacer. Y eso es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque puede que llegue un día y que digan, en tu nombre echábamos demonios, profetizábamos, hicimos milagros de todo tipo, pero no te conozco. No te conozco. Conozco de tus obras, pero no nos conocimos. Es sumamente peligroso tener una identidad que se basa en lo que hacemos antes de que lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es sumamente peligroso. Tener una identidad tan endeble, tan esforzada, pero tan endeble, no nos permite aferrarnos fuertemente de Cristo. Y ojo que no estoy diciendo que no hay que servir, ya veo que el domingo que viene estoy acá solo. Pero es importante que esto se entienda, no somos por lo que hacemos, somos por lo que Cristo hizo. El sistema mundo hace esto, te mete una identidad distorsionada, pervertida. Te dice que sos por lo que tenés. Y eso es la raíz de muchas ambiciones desmedidas, de materialismo. ¿No te parece extraño que vivimos en un mundo en el cual el 1% de la población tiene el 99% de las riquezas? ¿Qué te dice? Y que de ese 100% de riquezas que retiene el 1% de la población, el 70% están solo de un lado del globo. Tener para hacer, acumular, avaricias. Vivimos en un mundo que incluso te dice que sos por lo que aparentás ser, por lo que otros ven de vos. Y está totalmente convalidado, ya nadie cuestiona que vivamos usando filtros para cómo nos ven, porque no queremos mostrar quiénes somos. Y todo eso termina, de alguna manera, distorsionando quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios, por lo que Cristo hizo. Fueron sus méritos los que definen qué es lo que nosotros tenemos, qué es su gloria y qué es lo que aparentamos al mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Cuando todos estos postulados fallen, porque van a fallar, cuando falle
lo que hagas, cuando falle lo que tengas, cuando falle lo que aparentes, te vas a dar cuenta que estás desnudo y consciente de una profunda necesidad de una relación con Dios como Padre. Vamos a ponernos de pie. Y puede venir la banda, por favor. ¿Y saben qué? La vamos a duplicar. Corramos las primeras filas de sillas y vamos todos a tener un tiempo acá como iglesia. Acérquense al altar. Vamos, bien rápido. No nos distraigamos. Vamos, todos. Amén. Gracias, Dios. Vamos, sin timidez, adelante. Llenemos este espacio. Venga. Vamos, rápido. Vamos, iglesia. ¿No te parece curioso que aunque volviste a nacer en Cristo, muchas veces peleás con los mismos miedos y las mismas ansiedades de siempre? Si la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros volvemos a nacer en Cristo Jesús, somos una nueva ¿qué? Somos una nueva creación. En Cristo Jesús somos una nueva creación. La palabra de Dios nos promete que las cosas viejas pasaron y que aquí son todas hechas nuevas. Sin embargo, muchas veces peleamos con los mismos miedos, las mismas ansiedades, la misma desesperanza, la misma incredulidad, la misma desconfianza. Porque nos sentimos paralizados por el miedo, porque nos aislamos por fortalezas del miedo. Sin embargo, Dios nos da la mente de Cristo Jesús y nos da su Espíritu Santo para que trabaje incansablemente en nosotros para que podamos desechar el miedo. Y yo quiero orar para que vos puedas en este día, en esta tarde, identificar cada uno de esos miedos. Y no los confrontes con lo que haces. Y no los confrontes con lo que tenés. Y no los confrontes con lo que aparentás ser. Los confrontes quién es tu Padre y quién sos vos para Él. Sos su Hijo amado. Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Es un tiempo en el cual el Espíritu Santo va a derribar fortalezas que se levantaron en contra del conocimiento de Dios. De que podamos experimentar la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Muchos han pasado por situaciones que han generado un trauma, que han generado desconfianza en Dios, que han producido que sintamos seriamente la idea de abandonarlo todo, de dejar esta senda. Pero Dios hoy te está llamando una vez más. Quiere decirte cuánto te ama, que sos su hijo, que sos su hija, que Él no te desampara, que Él pelea a tu lado en las batallas, que esas heridas que hoy las puedes palpar van a sanar. Y ese espíritu que trajo vida, una vez más, va a ser la obra completa en vos. La palabra dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Están los que son visibles, los que nos pisan la cabeza todos los días, los que no nos dejan respirar, los que le ponen una sentencia y vivimos bajo los efectos de un reloj de arena, esperando lo peor. Hay otros que son mucho más sutiles, que definen nuestra identidad a través de nuestro pasado y coartan nuestro futuro en Cristo Jesús. Hay miedos de todas las escalas, de todo tipo. Pero de todos ellos el Señor te va a librar. Le pido en esta hora al Espíritu Santo de Dios
que se mueva con total libertad en su pueblo. Porque ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Señor, necesitamos sentir, Padre Santo, tu amor en nuestras vidas. Necesitamos tomar dimensión de cuánto tú nos amas. Ayúdanos a ver, más allá de nuestros fracasos, más allá de nuestras equivocaciones, más allá de nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestro pecado. Ayúdanos a ver que tú no nos desamparas. Te pido que se caiga toda venda de los ojos de tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo declaramos libertad a todo cautiverio que el enemigo te estaba sometiendo. Cautiverio que te impidió poder ejercer los dones, la potestad que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Para que vuelvas a abrir tu boca, para que vuelvas a alabar, para que vuelvas a confiar, para que vuelvas a ministrar a otros, pero sobre todo a vos mismo. No te olvides, dice el Señor, de que sos mi real sacerdocio. Ministrate, ministrá. Ahora ahí donde estás, para que tu corazón, para que tu alma y tu espíritu sean libres en Cristo Jesús. Espíritu Santo, movete, saná. Saná ahora. Saná rechazos, saná abusos, saná fracasos. Saná ese tiempo que parece totalmente perdido y que todavía al día de hoy tus hijos se recriminan. Borrón y cuenta nueva, te dice el Señor. Toma esos corazones en tus manos. Dales un soplo, un hálito de vida una vez más. Hacelos sentir tu presencia y tu amor, Padre del cielo. Que vean que Cristo Jesús ya llevó sus cargas. Que nada ni nadie los puede acusar. Que el engañador, que el mentiroso ha sido vencido en la cruz del Calvario. Que estos son tus hijos y tú libertas a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos libertad a todo cautiverio que el enemigo puso sobre tu vida. Hoy las fortalezas del miedo son derribadas porque sabemos que tenemos un Padre que nos ama. Porque sabemos que somos hijos y que podemos venir en 1000 partes, pero que Cristo Jesús las toma todas y cada una de ellas, las lleva en Él y hace una obra completa, transformadora, regenerativa en nuestras vidas, para que tengamos un lugar delante de la presencia, para que nos podamos sentar a esa mesa delante de nuestros angustiadores y podamos creer. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de incredulidad en esta hora es quitado de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Todo argumento que se estaba levantando en contra del conocimiento de Dios, del conocimiento de que Él todo lo puede, de que Él no tiene imposibles, de que Él te ama, de que Él te perdona, de que Él te bendice, en esta hora se calla por el poder del Espíritu Santo. Sé libre. Señor, queremos adorarte de todo corazón, como una expresión de amor, manifestando no solo a este mundo, sino también en los aires, que entendemos cuánto nos amas, que entendemos a qué nos has llamado, que entendemos cuál es tu propósito para tu pueblo. Queremos adorarte de todo corazón, queremos ministrarte en esta hora, dándote gracias, dándote honra, bendiciendo tu santo y poderoso nombre y declarando tu victoria sobre toda circunstancia. Nuestra confianza está puesta en ti, Jesús. No en este mundo, no en el hombre, en ti. En el nombre de Jesús, te alabamos, Dios.